Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Bueno, buenos días. Primeramente pidiendo disculpas, hubo unos problemas por ahí técnicos con el audio. Nos estaban comentando las personas que están escuchándonos por medio de las redes sociales que no se escuchaba bien el sonido. Espero que ya se haya corregido también, ¿no? Entonces, bueno, sin salirnos, ¿no?, de la idea en que estábamos transmitiendo, pues decíamos que así como hay aspectos importantes a tomar en cuenta para poder obedecer, también hay obstáculos que el enemigo utiliza, ¿no es cierto?, para que no obedezcamos. Y decíamos, estábamos hablando de que el reino de las tinieblas, el enemigo, Satanás siempre usa diversos instrumentos o medios también para sembrar las semillas de desobediencia en nuestro corazón, sobre todo para aquel que es creyente, ¿no es cierto?, lo cual nos hace tener trabas en nuestro caminar cristiano. Y lo que decíamos es que un punto importante, ¿no es cierto?, que hay que tener en cuenta aquí es que las excusas y las justificaciones hacen que nosotros desobedezcamos. Entonces, estábamos hablando que dentro del reino espiritual no es muy importante tanto venir a pensar, a razonar cuando alguien nos pide algo, porque nos va a volar la tapa de los sesos, de la cabeza, porque a veces el Señor te va a pedir cosas que no vienen en la parte natural. Y muchas cosas de estas pueden causarnos confusión, ¿no?, cuando ponemos mucha atención en la parte natural. Así que no debemos poner mucho excusas y justificaciones cuando tratamos de obedecer. Y estábamos hablando también de que hay una manera nomás de obedecer, de desobedecer a nuestra autoridad, por ejemplo a nuestros padres, a algún maestro o algo. Solamente cuando te pidan hacer cosas que vayan en contra de lo que la palabra de Dios te dice, pues tú tienes el aval, por decirlo así, de desobedecer, porque primero están las leyes de Dios más que las leyes de los hombres, ¿verdad? Entonces decíamos que las excusas y las justificaciones debemos desecharlas de nuestra vida, ¿verdad? Ahí nos habíamos quedado y pedimos, como digo, disculpas por esa parte, que no se vuelva a repetir. Otro punto, y es súper importante esto, otro de los aspectos que nos ayudan a ser desobedientes son las malas compañías y las malas conversaciones. Por ahí, si hay ese dicho, ¿no?, que dice, quien con lobos se junta, aprende a huir. Y eso, si bien es cierto, no es que es bíblico de cierta manera, pero sí, pero no, o sea, no lo dice literalmente así, ¿no? O sea, las malas conversaciones corrompen tu corazón, ¿cierto? Pues las buenas costumbres. Entonces, si tú quieres ser obediente, no porque no querramos que te juntes con esa amistad, y muchas veces hablamos también de la parte en donde llevan a relaciones entre pareja, ¿no? A veces cuando tú ves que tal vez tu pareja no te ayuda a crecer, que no pone interés en las cosas del Señor, o sea, de ley te va a corromper, ¿no es cierto?, te va a desviar. Entonces, qué importante nosotros como hijos de Dios saber compartir y elegir bien a nuestros amigos, a nuestro círculo íntimo, porque recuerda, siempre tus amigos de afuera, aunque pueden seguir siendo tus amigos, si ellos no tienen en primer lugar su corazón al Señor, de cierta manera te van a corromper, te van a llevar a que desobedezcas las leyes del Señor. Pues nos pueden de cierta manera como contagiar, ¿no? Porque ¿qué es más fácil? Siempre sabemos poner ese ejemplo, ¿cierto? ¿Qué es más fácil? ¿Que el de abajo te jale o que tú le jales para arriba? ¿Qué es? ¿Qué será más fácil? ¿Que el de abajo jale o que el de arriba lo suba? ¿Qué es más fácil? Siempre, hasta por ley física, lo malo te va a jalar. O sea, si tú te pones, así seas fuerte, pero si el de abajo te jala, posiblemente te va a ganar, a menos que tú seas bastante fuerte y le puedas subir, pero por ley, exacto, por ley natural, por ley física, siempre el de abajo va a tender a tener la mayor ventaja, en otras palabras.
¿cierto? Porque uno muchas veces se va, no dice, no, yo ya estoy fuerte y quiero ayudarle a mi amigo, y pum, se va, dice a meter en la cantina para ayudarle a salir del alcohol al amigo, y termina saliendo con el amigo como campeón. Entonces, ¿por qué? Porque lógicamente siempre el que está abajo, para él es más fácil jalar, ¿verdad? Entonces, exacto, está haciendo ¿no es cierto? Entonces, seamos sabios y pidámosle al Señor que ponga en nuestro camino amistades correctas, que nos ayude a encontrar la persona correcta, ¿no es cierto? Y no sé si alguien ahí me puede ayudar a leer 1 Corintios 15:33. A ver, ¿quién está con la palabra de Dios? ¿Quién está con la espada? Y que lea duro. Y que se le escuche, a ver si es que ya se arregló lo del sonido. 15:33. 1 Corintios 15:33. Amén. ¿Qué dice? A ver, duro. Si como hombre a batalla es Efeso contra... Ese nacido. Sí. Duro. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces, clarito, la palabra de Dios te dice, ¿no es cierto? Entonces, juntémonos con las personas correctas, hagamos de nuestro círculo íntimo, de nuestro círculo diario, que las personas con las que compartimos hablen nuestro mismo lenguaje también, ¿no es cierto? Porque si tú lógicamente te pones a conversar de cosas espirituales con las personas de afuera, no te van a entender, te van a llamar loco, te van a rechazar, te van a hacer a un lado, porque no te entienden. Es como que cuando tú te fueras a China y te dijeran, te ponen al lado de un chinito y dicen, conversa y hazte amigo. O sea, no vas a poder porque está en otro lenguaje. Por más que quieras, no te va a entender, ¿verdad? Hasta poder estar en el mismo lenguaje. Por eso es que siempre el Señor te dice, si quieres ser obediente, recuerden, si quieren ser obedientes, traten de desechar de su vida las malas compañías y las malas conversaciones. Amén. Punto 3. Irán anotando, si no, como comenzamos a decir, ahí queda grabado y queda subido el video. Y ahora sí con audio, ¿verdad? La carne. ¿Cierto? ¿Sí o no? La ñuta. No deseo hacer... ¿A cuántos les ha pasado? Vamos a poner atención acá. ¿No? ¿Sí o no que en algún momento cuando usted ya está en los caminos del Señor se le ha venido en algún momento en su cabeza como que no deseo hacer eso que está mal, dirá siempre nuestro espíritu, pero terminamos haciéndolo? ¿No es cierto? Sí. Y eso hasta el apóstol Pablo dejó escribir, dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Eso termino haciendo. Yo no lo quiero hacer, pero lo termino haciendo. ¿Por qué será? Justamente, ¿no? Porque en ese caso nos damos cuenta que la carne está más arriba que el espíritu. Si se acuerdan, hace tiempito habíamos inclusive revisado una enseñanza acerca de la guerra entre la carne y el espíritu. Y habíamos puesto un ejemplo como los dos perritos, ¿no es cierto? El perro negro y el perro blanco. El perro negro representaría la carne, el perro blanco el espíritu. ¿Qué pasa? Decíamos, ¿no es cierto? Y es así, igualito, ¿no? Acá. ¿Qué pasa si es que al perro negro le doy de comer más que al perro blanco durante una semana? O al perro blanco no le doy de comer. ¿Qué sucede después si les meto a un lugar en donde haya una pelea de los dos? ¿Quién va a ganar? El comido. El comido. ¿Por qué? Porque está lógicamente con energía, tiene sus nutrientes en el cuerpo, mientras el otro está con hambre, está desnutrido. Le van a dar duro. No le va a durar ni un round. Y lo mismo sucede acá. ¿No es cierto? Porque nosotros a la carne muchas veces la estamos alimenta. Y cuando hago una consulta es como que, ¿oraron esta semana? ¿Cuántos oraron esta semana? Chuta, dice, hoy recién vine a orar acá en la iglesia. Y quieres que, y solo dándole de comer a tu espíritu el domingo, 1 hora o 2 horas a lo mucho, ¿no es cierto? Aquí en la casa de Dios. Sí, ya oré, ya pedí, ya escuché, ya leí la palabra de Dios. Pero tú crees que con 2 horas a la semana, ¿será que le vence a la carne si la carne está dale? No. Entonces, qué importante también darle de comer bastante a nuestro espíritu para que exista ese conflicto y que el espíritu esté más fuerte que la carne. ¿Cuáles son las armas que le permiten al espíritu vencer a la carne? Rápido, ustedes ya saben. ¿Qué más? El ayuno, la oración, la palabra, el congregarse, la alabanza, estar con música, ¿no es cierto?
La comunión. ¿Sí o no? Yo por lo general, por ejemplo, ustedes saben, yo trabajo en la parte de ventas, yo tengo que estar saliendo de la oficina y voy y visito a un cliente, me voy al valle, me voy al sur y siempre estoy con, apenas me subo al carro, la alabanza, ahí está, las canciones que a mí me gustan, ¿no es cierto? Más que estar escuchando inclusive una radio, lo que sea, como siempre las canciones que me van a ayudar a alimentarme, ¿no es cierto? Y aún cuando estoy en mi horario de trabajo, mientras me traslado tal vez al sur, al valle, lo que sea, estoy escuchando música que alimenta mi espíritu, ¿no es cierto? Entonces tengo que estar en constante alimento para que el espíritu venza la carne, porque si no vamos a terminar diciendo, no deseo hacer eso que está mal, pero pum, cae. Y después nos sentimos mal. Y después viene el enemigo y te hace sentir mal, porque cuando tú caes, el enemigo viene y te dice las verdades, ¿no? Se ve, vos desobediente y ya queriendo ir el domingo a reconciliarte con Dios, ¿no? Vos crees que el Señor te va a perdonar, no te debe perdonar, no lo vas a poder lograr hacer, siempre vas a vivir así. Y vos te pones a conversar y se ponen a conversar con el diablo y tomarse un café con el diablo. Sí, no puedo hacerlo. Sí, no, mejor ya no vayas. Sí, mejor ya no voy este domingo. Qué vergüenza, ¿no? Delante del Señor. Y te pones a conversar con el diablo y el diablo se vuelve tu mejor amigo. Cuando no debería ser de esa forma, ¿verdad? Por eso no le des chance a la carne. Recuerda, nuestra carne es pecaminosa y siempre quiere hacer lo contrario a los deseos de Dios. Alguien que me ayude leyendo Romanos 8:6. Vamos, Romanos 8:6. ¿Qué dice? No ha habido, dice. Habrá el libro de Romanos en la palabra. ¿Qué dice Romanos 8:6? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Wow. Ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, miren lo que te dice el Señor, ¿no? O sea, ocúpate, y con eso no te está diciendo de que no le pongas atención a la carne, a tu cuerpo, porque también es importante el cuidado de tu cuerpo, de tu carne. Pero a lo que se está refiriendo es a las cosas del pecado. ¿Qué estás dejando entrar diariamente a tu corazón, a tu mente? ¿No es cierto? ¿Qué deseos estás dejando entrar? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás hablando? ¿Verdad? Ese tipo de cosas es lo que se refiere el Señor en este momento, ¿no? Pero no olviden, iglesia, que la Biblia dice que ahora ya no vives bajo la carne, dice, ¿verdad? Sino por el poder del Espíritu Santo. Así que nunca dejes que la carne te esclavice y busca siempre con todo tu ser obedecer a Dios. Una vez yo escuchaba, y voy a hacer un paréntesis porque es importante, siempre decir, un hombre de Dios, y escuchaba que había tenido una conversación con alguien y esta persona lógicamente era bastante, se puede decir, conocido de este hombre de Dios, y le decía como amigo, le decía, pero yo te quiero hacer una pregunta, le decía, ¿no? Decía, ¿cómo haces tú para como que las hormonas no te controlen? Porque al final uno tiene sus necesidades, ¿no? O sea, es como que chuta a la chica y que cosas. Decía, ¿cómo haces tú? Entonces este hombre de Dios decía, es que, claro, por supuesto que tengo hormonas, que por supuesto que tengo sentimientos, pero a mí no me gobiernan. O sea, yo no hago que me gobiernen. Yo tengo que vencerlos. Porque estoy metido en oración con el Espíritu Santo. Y cuando tú estás, lógicamente, haciendo lo que tienes que hacer, vas a salir fortalecido, ¿verdad? Entonces no permitamos que nos gobiernen a nosotros las emociones, las hormonas, todas esas cosas. Y sí podemos vencer, porque cuando tú entras a revisar o a meditar en la palabra de Dios, el Señor te dice, todo lo puedes hacer en Cristo. Mientras que el enemigo te dice, no lo puedes hacer. Entonces, es tu decisión a quién vas a escuchar, a Dios o al diablo. Pero recuerda, lógicamente, más fácil es hacer lo que la carne te pide. Por eso es que nos resulta fácil pecar. Y como yo decía, decirnos, si es más, ¿no? Pecar es rico, ¿saben? ¿Sí o no? Porque si no fuera rico, nadie pecaría, ¿no? Las consecuencias son graves. Exacto. Mientras con Dios, si bien es cierto, es más complicado obedecerle, pero las consecuencias, la bendición te va a alcanzar. Es tu decisión. Siguiente punto, y es lógico, ¿no? Esto tenía que estar ahí.
Otro punto, Satanás. Hay un camino más fácil. Eso siempre va a decir el enemigo. Hay un camino más fácil. Pero no olvides, iglesia, ¿no?, que Satanás es un impostor y un engañador por naturaleza. Si quieren, vayan a leer Juan 8:44. Y lo que él más quiere es que los sueños y la voluntad de Dios sobre tu vida se trunquen. Eso es lo que quiere. Inclusive cuando tus anhelos están puestos en algo, el enemigo te va a decir, hay un camino más fácil, más rapidito. Y hay testimonios, ¿no? ¿Alguien ubica a Pablo Olivares? Si la han de escuchar. ¿Qué se las películas? ¿No es cierto? Irán a escuchar ese tipo de música, andan escuchando Bugs Bunny nomás. ¿Cierto? Por eso es que no le conocen. ¿Cómo es que es? Bad Boy. Ya, ese señor. El Ya sabe, por eso ya sabe. No, dice, corrijo, es Bad Bunny. Listo, está bien. Ese es salmista, en Ese es salmista. Este hombre de la vida real, este hombre decía, ¿no? Dice, yo tuve un sueño, ¿no es cierto? Lo entrevistaban fuera de la película que él hizo, lo entrevistaban, decían, yo tuve un sueño y mi sueño era formar una banda y viajar por el mundo y ser conocido. Claro, él quería alcanzar el éxito. Y dice que cuando él se entregó a Satanás, porque él hizo un pacto con el enemigo, dice que el éxito y la fama le llegó así, de la noche a la mañana. Pero él lo narra, y irán a buscar, ahí está en Google. Él lo narra, dice, hay un precio, y era mi alma. O sea, dice, yo tuve que entregar mi alma al enemigo, pero el enemigo me lo dio así. Dice, sí, éramos unos desconocidos totales. Pero cuando yo hice el pacto con el enemigo, la fama llegó, así, de la noche a la mañana. Inclusive él cuenta en un ese que estuvo en giras en conciertos con Soda Stereo, con todo eso, y él abría los conciertos y decía, nos hicimos conocidos, pero de una manera tan rápida porque él entregó su alma al enemigo. Entonces el enemigo te da cosas y te lo da fácil, pero te pide algo a cambio. Imagínate entregar tu alma eternamente, hasta que lógicamente el Señor tocó su vida. Bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Y finalmente, si se dan cuenta, él lo narra, dice, cuando ya decidí vuelta a entregarme a los pies del Señor, me costó de nuevo empezar mi carrera musical. Y creo que lo dice, si mal no estoy, dice que le costó como 10 años esperar para que, desde cuando aceptó al Señor, hasta cuando el Señor lo llevó también a cumplir sus sueños, porque el Señor te hace cumplir tus sueños. Pero el enemigo te lo da rápido. Dice, siempre va a haber un camino más fácil, te va a decir Satanás. ¿No es cierto? Y recuerda que él buscará y usará todo su arsenal para hacer que la voluntad de Dios no se cumpla en tu vida, para que tú y yo no obedezcamos la ley de Dios. Y lo va a hacer. Por eso sí tenemos un enemigo con el cual debemos cuidarnos, pero recuerda que ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Y es por eso que nosotros vencemos al enemigo, porque si nosotros estamos sin Dios, el enemigo nos hace, sí, chiflea. Pero si es que andamos con nuestro Señor Jesucristo, el enemigo huye, porque la palabra de Dios dice que donde la luz llega, la oscuridad desaparece. Amén. Otro punto muy importante que me hacía meditar, ¿no es cierto?, que tal vez lo dejamos pasar por desapercibido, es este. Cosas pendientes que tengamos en nuestro corazón. Estas cositas también hacen que nosotros, de cierta manera, desobedezcamos la ley de Dios. Y en este punto, ¿a qué nos referimos? Cosas pendientes. ¿Qué es cosas pendientes de nuestro corazón? Me refiero tal vez a un dolor del pasado, a una herida con que alguien te haya causado en el pasado. Cosas que todavía no se han solucionado, que tú estás consciente de que tienes todavía que sanar acá en tu corazón. Traumas, rencor, falta de perdón, baja autoestima, miedos, todas aquellas cosas que todavía no están a cuentas, puestas a cuentas, o con nosotros mismos, o con los demás, ¿no es cierto? Y a mí siempre me viene, ¿no?, esa enseñanza que una vez escuché también de un hombre de Dios, que hicieron una lista con su esposa, ¿no?, de las cosas que tenían que sanar, perdonar.
Y él una vez, mi esposa vino a mí a decirme, creo que tenemos que hacer esta lista porque tenemos que sacar estas cosas. Y él le dice, tú todavía no sacarías, ¿cómo vas a andar así? Y él dice, yo pensé que yo estaba sano. Cuando ella empezó a poner en la lista cosas aún la más chiquitita, más bien yo me terminé adueñando de la lista, dice. Cosa que si mi esposa me quedaba bien, dice, no sabía que tenías el corazón tan resentido. Y es así, cosas pequeñitas, así haya sido algo que causó, pues, tal vez te dijeron una broma y a ti no te gustó y se te quedó, chuta, cuando me dijo esto. Lo que te haya dicho algún conocido, lo que te haya dicho tu propio esposo, tu propia esposa, tu hijo, tus padres, algún maestro, ¿cierto? Tú mismo. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, qué bruto que soy, no? Qué bruto. Y te vas guardando eso en el corazón. Apréndete él decía, me tocó hasta perdonarme a mí mismo. Y también, inclusive, perdonarle a Dios. Por cosas que tal vez le pediste y no lo hizo. Y se te pasó por esa vez como que chuta, y tengo una especie como de resentimiento con Dios porque lo pudo haber hecho, entre comillas, pero no lo hizo. Y por eso me resentí. Entonces, todas esas cosas también permiten que tú no obedezcas plenamente lo que el Señor te manda. Entonces, es necesario ponernos a cuentas con nosotros mismos y con los demás. Por eso es necesario buscar sanar en nuestro interior totalmente para poder obedecer a nuestro Padre con mayor naturalidad y facilidad. Pero es importante buscar medios de cualquier forma para poder sanar. ¿Bien? Y eso lo podemos hacer, no por el hecho de que seamos líderes, no lo debemos hacer. Si el Señor te lleva a hacer algo, hazlo en este momento. Y si el Señor te dice, empieza a tratar de sanar interiormente con de la forma como lo debas hacer, hazlo, obedece. Lo importante es que eso te ayude a crecer, ¿no es cierto?, en tu conocimiento. ¿Estamos? Otro punto importante también, que también es bastante, se lo deja bastante sin poner mucha atención, es el postergar. Dejar para más tarde. Dice, sé lo que tengo que hacer, pero mejor me tomo un tiempito o un descanso, porque quiero pensar un poquito más. Y lo dejas aplazando. Cuando el Señor te dice, ya es tiempo, ya es hora. Entonces, de cierta manera, el postergar es como que estás desobedeciendo. Y créeme que esos pensamientos van a saltar a nuestra mente. En otras palabras, no dejemos para tarde tu obediencia, Señor. Si el Señor te pide hacer algo, hazlo pronto, porque ya tienes el aval de parte del Señor. Y por ahí una vez yo escuchaba, ¿no?, de alguien, ya que sabían que la obediencia tardía es igual a desobediencia. Repito, la obediencia tardía es igual a desobediencia. Es decir, Dios quiere que seamos prontos en hacer su voluntad y obedecer. Cuando Dios te habla algo a través de su palabra o de alguna persona, a través de alguna circunstancia, no tardes en obedecer. No dejes para mañana lo que está para hoy, dice una canción de Redimidos. Pues nadie sabe lo que puede suceder. Escucha el consejo que yo te doy. Porque muchos dicen, no, de aquí lo he de hacer para después. ¿Quién sabe si la vida, dice la palabra de Dios, es como la neblina? En algún momento está y al rato ya se desvanece. Muchos dicen, no, yo he de entregar al Señor cuando ya esté viejito, ¿no? Mientras tanto viven la vida loca. Y algunos como conocen eso, dicen, como el Señor me perdona a la final. Entonces yo me voy a repetir cuando esté viejito, a mis 80 años, cuando ya esté ya sin poder hacer nada, ahí me repetiré todas las cosas que... Mientras tanto voy a disfrutar de la vida. Tienen ese tipo de pensamientos, ¿verdad? Pero quién sabe, ¿no?, si es que podrán vivir y tener esa oportunidad. Así que no dejes para mañana lo que está para hoy. Hoy es tu oportunidad para obedecer. Hoy. Dígale a la persona que está a su lado, hoy. Hoy. No mañana. Y mañana digan hoy, no mañana. Es, no mañana. Otro aspecto importante. La conveniencia. Ser hijo de Dios, o
ser cristiano? ¿Es fácil o difícil? Todos tienen, es muy difícil. No, por supuesto, es difícil, es para machos, para mujeres bien puestas. ¿Sí? Como saben decir, ¿no? Para los varones que tienen bien fajada la correa, y para las mujeres, ¿qué es? Impuesta la falda. Impuesta la falda. No, ser hijo de Dios te va a costar. Duro. Ahí sí, para varones, para machos, y para mujeres bien puestas. ¿Sí? Por eso que pocos siguen el camino. Pocos siguen. Por eso estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Porque es difícil, porque hay que dar demasiado. Y es por eso que muchas veces, como dicen, no entendemos muy bien lo que el Señor mismo vino a decir. Si bien es cierto, las bendiciones van a estar ahí, pero Dios no viene aquí a facilitarte tu vida, a traerte todo, que vivas sin ningún problema en Cristo. Por eso es que no es correcto el pare de sufrir, ¿no es cierto? No es que aquí está para de sufrir, porque al final muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te vas a librar del Señor, ¿no? Así que la vida del Hijo de Dios no es fácil, es complicada, es dura, pero segura, se podría decir alguien por ahí. Eso es lo importante. Y este tipo de pensamientos día a día que son confundidos. Siempre solemos pensar en aquellas cosas que perdemos si obedecemos a Dios. Es que me voy a perder de esto si es que obedezco al Señor. Y empezamos a ver nuestra conveniencia, ¿no? No, es que si es que me meto en las cosas del Señor, una vez alguien decía hasta reír, ¿no? Es que si es que me meto mucho eso de las cosas de los cristianos, después creo que te prohíben ir a fiestas, bailar pegadito con tu enamorada. No te prohíben, yo decía, no entiendo. Y ellos tienen miedo de perder ese tipo de cosas por conveniencia, ¿no? Entonces empezamos a pensar de esa manera. Y pocas veces nos enfocamos en lo que ganaremos a causa de obedecer a Dios. Y la verdad es que las bendiciones y recompensas del Señor son mucho más grandes de lo que crees que vas a perder. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 19:29 lo siguiente. Vamos a leer, ¿qué les dijo? Y cualquiera que haya dejado cosas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá, duro, usted mismo diga, 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, ¿Jesús miente? ¿Qué quiere decir? Si es que vas a recibir, o sea, no veas tu conveniencia de que, es que voy a perder eso, porque no veas tu conveniencia. Recuerda que el Señor te promete que vas a recibir 100 veces, si es que lo haces por causa de su nombre, 100 veces más. Algo les estaba enseñando y les decía la semana anterior, como un testimonio personal que me pasó. Aquí está mi esposa, 5 años de mi vida le dediqué al Señor, ad honor. Ahora estoy trabajando, pero sigo en los caminos del Señor porque sé que he recibido 100 veces y seguiré recibiendo. Y por eso le decía, no me arrepiento, porque para trabajar para el Señor es lo mejor que puedo hacer. Pero en esos momentos fue complicado, tuve que batallar con pensamientos. Pero ahí está, 100 veces más, y el Señor no falla. Y si dice que 100 veces más, pues 100 veces más. Y eso les dijo animándolos a perderlo todo a causa de su nombre. Y sin embargo después dice que heredará la vida eterna. O sea, wow, no solamente vas a recibir cosas aquí en la tierra, sino después. ¿Y qué es más importante, la vida terrenal o la vida eterna? ¿Cuánto vive en promedio un ser humano aquí en la tierra? 100 ya de los que son 20 y no sé cuánto. pero un promedio sería 80 años. 80 años es bastante. Pero ¿qué comparación hay 80 años con eternidad?
No hay tiempo. Eterno, no, o sea, eterno, nunca se acaba. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Esta vida o la venida? O sea, hasta es lógico, ¿no? O sea, no, pues, o sea, lo eterno, porque es para siempre. Nunca se va a terminar. Entonces, qué importante es trabajar para eso, ¿no? Las dos vidas eternas. Porque hay el infierno y el cielo. Y es eterno. Exacto. Imagínate eso, ¿no? Pero si digo, claro, eternamente del infierno, no, o sea, eso es otra cosa. Pero si tú decides, pues, es tu decisión, libre albedrío. Es más, yo me imagino, no lo dice así la palabra, ¿no? Pero yo les decía, yo me imagino que cuando el Señor venga a juzgar a vivos y a muertos, como la palabra lo dice, ¿cierto? Él no va a condenar a nadie. Estoy seguro. Yo. No sé, tal vez, pues digo, eso es mío, esto es personal. Él no va a decir, tú te has comportado mal, ándate al infierno, la séptima paila, juego lento. No te va a decir así. Él va a decir, por tus propias acciones, tome su propio camino, el que te toca. Y tú mismo te vas a hacer. Él no manda al infierno a nadie, sino tú mismo te mandas. Él te pone una ley y se cumple. Y te recomiendo que escojas el camino del bien para que prosperes en tu vida. Y tú mismo eliges. Se va a decir, tú mismo elegiste ese camino, yo no te estoy mandando, así que te toca. Y te va a tocar aceptar porque así mismo lo hiciste, ¿sí? Y así va a ser. Porque muchos tienen ese concepto errado, si no te va a mandar Diosito al infierno, verás, pues trates bien. Él no manda al infierno, ¿no? Él pone la ley y tú te mandas al infierno así, por tus acciones. Entonces, ¿vale la pena obedecer a Dios, a Jesús? Otro punto que tiene que ver parecido con el punto número 2, ¿no? Pero es la gente que está alrededor tuyo también. A veces te van a ayudar a desobedecer la gente con la que te rodeas. El qué irán a pensar, ¿no? Chutas, ¿qué irán a pensar? El qué dirán. Ese es otro pensamiento que muchas veces trata de albergarse en nuestras cabezas para lastimar nuestra fe. Pero es mejor obedecer a Dios que a nuestras emociones o a unas simples personas mortales. Si basas tus decisiones en tus emociones o en la opinión de los demás, estás perdido, ¿no? Tarde o temprano te darás cuenta de que de nada sirve vivir tomando decisiones en base a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros sentimos, a lo que el otro quiere que hagamos, sino siempre acudir a la presencia del Señor a decirle, Señor, háblame, quiero realmente obedecerte a ti. Qué alegría saber que tenemos un Dios perfecto, ¿no? Que no se equivoca, porque Él no se equivoca. Y muchas veces, a pesar de que sabemos eso, nos cuesta obedecerle. Para terminar, vamos terminando. Recuerden que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor, renunciamos al derecho de hacer las cosas a nuestra manera. ¿Se le quedó o no se le quedó? Le repito. Cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestro corazón, tiene que tener en cuenta que estamos renunciando al derecho de hacer las cosas a nuestra manera. Ya no es lo que yo quiero, ya no es lo que yo pienso, ya no es lo que yo deseo, sino a ver, el Señor se alinea a mi voluntad, el Señor se alinea a lo que yo estoy pensando hacer, el Señor se alinea a lo que yo quiero hacer. Así es. Por eso muchos matrimonios fracasan, porque qué difícil que es obedecer. Cuando, pues decir, mandarina, ve, porque se sujetan a la voluntad de otro. Por eso un matrimonio funciona cuando ambos ceden a la voluntad del otro. Pero qué difícil que es ceder al pensamiento del otro, del cónyuge. Por eso hay peleas ahí, por eso hay discusiones. Es que ¿cómo vas a decir eso? No, es que ¿cómo lo de Entonces, qué difícil. Menguar, ¿no? Para que el otro crezca. Con frecuencia escuchamos decir a la gente, es mi vida, ¿escucharon? Yo puedo hacer con ella lo que yo quiero. Chulla vida. Chulla vida. ¿De qué?
Pero quien ha conocido a Dios, quien conoce de verdad a Dios y le ha tomado en serio, es decir, aquel que es un creyente verdadero y maduro, sabe que nuestra mente, cuerpo, emociones, voluntad, hijos, familia, trabajo, recursos, pertenecen exclusivamente al Señor. Y el Señor Jesús dijo, en Lucas 6:46, dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Así les dijo, ¿no? Ahí está escrito en ese versículo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Porque somos buenazos, ¿no? Para venir aquí a decirle, Señor, sí, entrego mi vida, todo. Pero cuando ya nos toca el día a día de la semana, ahí sí no le decimos nada, ni siquiera le preguntamos al Señor. Es lo que yo quiero hacer, se acabó. Así que si decimos que creemos en Él, que es nuestro Dios y nuestro Señor, que lo amamos, debemos vivir en obediencia a sus estatutos y a su voluntad. Por lo tanto, demos gracias entonces por este nuevo año que viene, que se nos está ya viniendo encima, por este 2023, que es el año de la obediencia. Yo pido de corazón que Dios ponga en cada uno de nosotros el querer como el hacer, para que podamos siempre obedecerle, y que cada día de este año, cada día, podamos reconocerle nuestros caminos al Señor, que nos haga entender su palabra, y que nos ayude a poner en práctica siempre. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Oremos, ahí donde usted está, cierre sus ojos por un momento, solamente para que no se distraiga. Y vamos a poner en este minutito que nos resta, 1 o 2 minutos, vamos a orar, ¿no? Espíritu Santo, Padre bueno, gracias por tu presencia en este lugar como siempre, Señor. A ti te place venir, descender en este lugar, lo llenas todo. Gracias, Señor, por haber soltado esta palabra de bendición para nuestras vidas. Hoy reconocemos delante de ti, Señor, que es imposible obedecer a nuestras fuerzas. Es por eso que acudimos el día de hoy al Consolador, al Paracleto, al compañero, a tu amigo, Señor, Santo Espíritu, para que nos ayudes, para que nos des la gracia, la fortaleza. Gracias porque en este momento podemos sentir tu presencia, Señor. Y tu Santo Espíritu nos empieza a mostrar las áreas en nuestro corazón que necesitan alinearse contigo, Señor. Muéstranos aquellas áreas que han estado en desacuerdo o en desobediencia a ti en esta semana. Y es por eso que en este momento confesamos toda desobediencia. Si el Señor trae en este momento algo a tu corazón en donde sabes que has estado desobedeciendo, dile, Señor, perdóname por esta desobediencia. Perdóname porque en esta área he desobedecido. Perdóname porque acá todavía no quiero hacerte caso, no estoy seguro. Pero el día de hoy nos has enseñado que debemos ser rápidos en obedecerte. Ahora mismo, Señor, yo te pido que traigas a memoria, Señor, las cosas que tenemos que cambiar. Te pedimos que tengas piedad de nosotros, Señor, en este día. Y conforme a tus muchas misericordias, por favor, Padre, borra nuestras rebeliones de nuestro corazón. Lávanos más y más, Señor, de toda maldad en este momento, Señor. Somos limpios, Padre. Límpianos de todo pecado, sobre todo de este pecado de la desobediencia, de la rebeldía, del orgullo que puede haber en nuestro corazón. Y hoy reconocemos que te hemos fallado, Señor. Reconocemos nuestras rebeliones delante de ti, Señor. Que hemos hecho lo malo delante de ti. Que como decíamos, lo que no queremos hacer, eso lo hacemos. Pero hoy queremos pedirte, Señor, que nos perdones y nos arrepentimos genuinamente, Padre. Purifícanos con hisopo, déjanos más blancos que la nieve, como lo dice tu palabra. Te pedimos, crea en nosotros un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de todos los que estamos aquí presentes, los que están atrás de las redes sociales. No nos eches de delante de ti, por favor, no nos quites de nosotros, ni de esta iglesia, ni de nuestra casa, ni de Neshama, tu Santo Espíritu, Señor, y vuélvenos hoy al gozo de tu salvación, y que tu Espíritu nos sustente hoy, Padre, Señor. Recibimos tu amor, tu perdón, y le decimos sí a tu voluntad, sí a tu obediencia, Señor, sí a tu ley. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre
de tu Hijo amado Jesús, Señor. Gracias porque nos ayudas a cambiar. Gracias, Señor, porque transformas este corazón de piedra en un corazón de carne, que te obedezca, Señor, que te escuche, que cumpla tu voluntad, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a ser fuertes en las cosas que tenemos que dejar. No negamos que no nos van a doler, pero te pedimos que tu Santo Espíritu sea más fuerte que esto. Hoy declaramos, Señor, y con esto cerramos, que al pueblo que está aquí presente, a cada uno de nosotros, no nos gobiernan nuestros sentimientos, no nos gobiernan nuestras emociones, no nos gobierna la carne, Señor. Nos gobierna tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos el siguiente domingo. Nos quedamos un momentito más por el tiempo de las ofrendas. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, mientras meditábamos en la palabra, el Señor me hizo pensar, ¿no? Pensaba mucho en Abraham, ¿no? Cómo fue que él logró obedecer a la instrucción, porque para obedecer recibimos una instrucción, ¿cierto? Yo decía, ¿cómo fue Abraham tan fuerte para obedecer la instrucción de que el Señor le dijo de sacrificar a su hijo Isaac, ¿no? Y yo decía que detrás de eso, él fue fuerte porque primero fue amigo del Señor, segundo tuvo una comunión con Él, y eso fue lo que le llevó a Abraham a creer y a confiar en Él. Él decía, Dios proveerá, le decía, Dios proveerá, y así fue. Tan grande la confianza que Abraham tuvo en Dios que así fue. Dios proveó la ofrenda, el corderito, en lugar de sacrificar a su hijo Isaac, ¿verdad? Eso es lo que yo me ponía a meditar en Abraham. Y eso es lo que el Señor nos manda ahora, que depositemos nuestra confianza, toda, absoluta en Él. Y lo más importante ahora es que nos vayamos, eso decía, cubiertos, que nos vayamos cubiertos con las armaduras espirituales también. Nos va a ayudar a enfrentar, porque como es el año de la obediencia, este año el Señor nos va a mandar bastantes pruebas para aprender a obedecer, para aprender a escuchar nuestra voz, para aprender a estar más cerca de Él. Entonces, eso es lo que yo recibía de parte del Espíritu Santo. Va a ser situaciones que nosotros vamos a tener que aprender a despojarnos, o como decir, sacrificar a ese santo. Pero al final confiemos en Dios, que si el Señor nos dice que no, es por algo. Y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Si nosotros vamos a depositar nuestra confianza en el Señor, van a venir cosas grandes, nos vamos a evitar consecuencias de desobedecer. Sí, entonces eso es lo que el Señor nos pide a nosotros como hijos, como su pueblo. Aquí hay papitos y yo sé que si un hijo le pregunta, papi, ¿cómo es la mejor manera de que un hijo te demuestra cuánto te ama? Es obedece. Así es. Y hijos, ¿cómo tenemos que corresponder? Yendo a la obediencia, que es como un acto de amor. Un acto de amor para nuestros padres y para nuestro Padre Celestial. Entonces, obedezcamos visionando de esta manera, que es por amor a mi Padre, voy a obedecer. Y aquí está una palabra que el Señor me había soltado, que está en Primera de Juan, del 1 al 2, que dice lo siguiente: pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que... No obedezcamos porque pensamos que nos va a ir bien. No obedezcamos
obedezcamos para alcanzar el éxito, la prosperidad. Obedezcamos viendo que es un acto de amor, un acto que es de amor, tanto para la gente que nos rodea y al Señor, ¿sí? Y a nuestros padres. Eso es lo que vamos a darle al Señor, nuestra confianza, ¿sí? También vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por tu palabra fresca y oportuna que nutrió y purificó a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, Señor. Te damos gracias, Padre, esta mañana, Señor. Queremos protegernos, Señor, con las armaduras, Señor, espirituales. Queremos protegernos, Señor, con la espada, Señor, que es tu palabra. Queremos protegernos, Señor, en esta semana en oración, Señor, para así nosotros poder, Señor, recibir tu dirección, recibir tu instrucción, Señor, y obedecerte, Padre. Obedecerte porque te amamos, Señor, porque eres el primero en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre, esta mañana, Señor, te queremos pedir perdón, Señor, por nuestros errores, Señor. Sabemos que hemos fallado, nos hemos dejado llevar por estos obstáculos que nos hablaste, Señor. Nos hemos dejado llevar por la gente, hemos permitido que el enemigo nos meta ideas, pensamientos, Señor, que nos llevan a desobedecerte, Señor. Y esta mañana, Padre, te queremos pedir que nos ayudes, Señor, a ser más fuertes, Señor, que estos obstáculos. Ayúdanos a vencerlos, Señor. Ayúdanos a vencerlos y que solo sea tu palabra guardada en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Y ayúdanos a ponerla por obra, Padre. Todo esto te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora. Dios les bendiga.